Les invito a que abran su Biblia en el Salmo 27. Este es un salmo muy hermoso, Salmo número 27. Por favor, abran sus Biblias ahí. Este es un salmo de David. En realidad no tenemos mucha historia acerca de este salmo. No sabemos muy bien lo que está sucediendo con David en el contexto histórico, pero este salmo nos da suficiente información para saber lo que está sucediendo alrededor de su vida. Podemos ver nosotros que él está teniendo un conflicto básicamente porque en el versículo número 12 dice que se han levantado testigos falsos contra él y no solo eso, que respiran crueldad. Le habían levantado calumnias a David. En este salmo, David relata cómo está manejando él esa situación internamente en su mente. Vemos también en este salmo que David está conversando con dos personajes principalmente, más bien solo con dos personajes. Lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo número 7. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Vemos que está conversando con Dios. El versículo número 9 dice, no escondas tu rostro de mí. Él platica con Dios. El versículo número 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Vemos que David está conversando con Dios. Pero no nada más David está conversando con Dios. Fíjense el versículo número 1 con quién más está conversando David. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Vemos claramente que David está hablando consigo mismo. Dice el versículo número 8, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. David habla consigo mismo. Versículo número 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David hace algo muy humano, algo que hacemos tú y yo constantemente, y es hablar consigo mismo. Aquí David nos enseña con quién debemos de hablar antes de dar un paso al frente y actuar cuando las circunstancias se ponen complicadas. Debemos de hablar con nosotros mismos y debemos de hablar con Dios en oración. Por eso me gustaría que esta tarde meditáramos en eso. Cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de la calumnia, cuando llegue el momento de la tribulación, antes de actuar, debes de pensar, orar y esperar. Mira, ¿qué te parece si leemos los primeros 6 versículos? Y aquí vamos a ver que debemos de recordarnos quién es Dios antes de actuar. Nosotros debemos de recordarnos quién es Dios antes de dar un paso al frente. Dice el Salmo así, Salmo 27, vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Lo tienen listo? Espero que sí. Dice el versículo número 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. David muestra una gran seguridad aquí. Versículo número 4. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo número 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo santificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. ¿Puedes ver la conversación que David está teniendo? En estos 6 versículos nosotros vemos claramente que David está hablando consigo mismo. Por eso debemos nosotros de recordarnos quién es Dios.
¿Quién es Dios? Antes de dar un paso al frente, recuérdate quién es Dios. Mira lo que dice el versículo número 1. Jehová es mi luz y mi salvación. El salmista comienza su canto hablando consigo mismo. Nos revela qué está pasando por su mente. Se está recordando a sí mismo quién es Dios. Antes de actuar, está controlando su mente para que la mente no controle, para que las emociones no controlen su mente. Él está trayendo verdades bíblicas antes de actuar. Y aquí vemos claramente que no debemos de permitir que las emociones controlen nuestra mente. Debemos hacer que nuestra mente medite en la palabra de Dios para que las emociones puedan ser controladas. Porque si las emociones toman posesión, la batalla va a ser muy difícil de ser ganada. Mira lo que dice David. Es muy importante que nos hablemos a nosotros mismos verdades bíblicas. Y vemos a través de la Biblia personajes que se repetían a sí mismos verdades bíblicas. Por ejemplo, David se recordaba a sí mismo no ser malagradecido con Dios. Leemos en Salmo 103:1, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Los hijos de Coré se animaban a sí mismos a esperar en Dios. Dice Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ellos se recordaban verdades bíblicas. Otro salmista pedía que su alma descansara en Dios. Salmo 116:7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El salmista va por muy buen camino, porque está llevando cautivos sus pensamientos a la palabra de Dios. No dejes que tu mente vuele por caminos erróneos cuando lleguen las dificultades. Somete tus pensamientos a las verdades bíblicas antes que tus pensamientos te lleven a lugares erróneos y te sometan a ti. El salmista va por un buen camino. Y fíjate lo que dice. Jehová es mi luz y mi salvación. El salmista se recuerda una gran verdad bíblica, que Dios es luz. ¿No nos dice primera de Juan 1:5? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero no solo tiene la información el salmista de que Dios es luz, sino que la vive. Dice que Dios es quien ilumina su camino. Dice Jehová es mi luz. Y si tú te pones a pensar en esa frase, implica varias cosas. Implica que si Dios es su luz, Él puede ver hacia dónde va, hacia dónde se dirige, porque la luz está alumbrando su camino. Quien no tiene luz no sabe qué rumbo tomar y se le va a cerrar el mundo. Él puede ver lo que sucede. La luz le muestra las cosas tal como son. Quien anda en tinieblas tiene que confiar en su imaginación porque no puede ver. Él puede tomar decisiones ya que la luz le muestra la realidad de las cosas para poder decidir. Quien anda en tinieblas no puede tomar buenas decisiones. El salmista sabe que no se puede vivir adecuadamente sin la luz, pero él tiene la luz de Dios. Date cuenta que tú no vas a poder vivir correctamente si Dios no es el que ilumina tu camino. El mundo ha decidido vivir sin la luz de Dios y por eso va de mal en peor. Pero quien tiene la luz de Dios ve más allá del problema, ve más allá de la ofensa, porque Dios está guiando su camino. Mira, Dios sigue proveyendo luz. Dice Juan 8:12, el Señor Jesucristo nos dice estas palabras: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien tiene una relación personal con el Señor Jesús va a ver las cosas muy diferentes a como las ve el resto de la gente. Puedes darte cuenta, estamos pasando por una crisis
Y aquellos que tienen la luz del Señor, de Dios, ven más allá de esa crisis. La voluntad de Dios está revelada en la Biblia y ella nos ilumina. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso el salmista está trayendo esas verdades bíblicas y se las está repitiendo. Gracias a esa gran verdad, él puede decir lo siguiente: hey, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pablo lo decía en unas palabras muy semejantes en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista está seguro de que Dios es luz. Por eso se consuela sabiendo que no hay por qué temer, porque Él es su luz. Asegúrate de que Dios es tu luz. Eso te dará gran seguridad y podrás ver más allá de las dificultades de la vida y te dará protección contra la adversidad. Pero debes de estar seguro que Dios es tu luz. Y dice el salmista que Jehová es su fortaleza, y esa palabra fortaleza da la idea de una ciudad amurallada que protege. El salmista se recuerda que no hay mejor lugar más seguro que con Dios, que con Dios. Por eso dice él, ¿de qué he de atemorizarme? ¿De qué? Pablo lo ponía más o menos en estas palabras en Efesios 6:10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Querido hermano, antes de que te turbes, cuando llegue la calumnia, la dificultad o la tribulación, repítete varias veces quién es Dios y lo que tienes en Él. Por eso dice, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Una y otra vez Él se repite esa gran verdad de quién es Dios. Antes de actuar, repítete las verdades bíblicas. Versículo número 2. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora el salmista, para animarse, se recuerda a sí mismo lo que Dios ha hecho en el pasado por él. En su presente, él se recuerda las verdades bíblicas y quién es Dios. Y ahora trae a la memoria el pasado para acordarse que Dios le ayudó en el pasado y que Dios no cambia. El Dios que le ayudó ayer es el mismo Dios del presente. No tiene menos poder. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El salmista se está repitiendo una gran doctrina que Dios no cambia. Él sabe que Dios le puede volver a ayudar, pero tiene que recordárselo, porque como hombre tiene la tendencia a olvidar, así como tú y como yo. Trae a la memoria esas victorias de parte de Dios del pasado y te ayudarán a fortalecerte en tu presente. Mira, tuvo tantos problemas el salmista que hasta clasifica a sus enemigos, a sus angustiadores, a los malignos. Eran tantos sus problemas que hasta puede clasificarlos. Malignos son aquellas personas que hacen cosas para hacer sufrir a alguien más y lo disfrutan. Angustiadores son personas que solo buscan hacer sentir mal a otro para disminuir su ánimo. Enemigos son personas que están en desacuerdo en una manera extrema y llegan a ser intolerables. El salmista se recuerda cómo Dios lo protegió de toda esta clase de personas. Y al parecer el ataque no era tan sencillo porque dice que venían para comer sus carnes. Usa un lenguaje figurado para presentarlos como bestias feroces que quieren devorar a su presa. Y él era esa presa. Pero ¿qué sucedió? Ellos tropezaron. Y no solo tropezaron, porque alguien puede tropezar y no caer. Ellos tropezaron y cayeron.
no le pudieron hacer nada al salmista. Y él trae eso del pasado y se lo recuerda. No le hicieron nada, no porque el salmista fuera muy fuerte, sino porque Dios era su luz. Sus enemigos no solo tropezaron, sino cayeron. Da la idea de que fueron derrotados. Como humano, él, al igual que nosotros, tiene la tendencia a olvidar y tenemos que recordar. Hay un ejemplo muy bonito en Deuteronomio 4:9. Dios alertó al pueblo que salió de Egipto a no olvidar. Mira lo que dice Deuteronomio 4:9. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El recordar cómo Dios te ha fortalecido y cómo te ha ayudado va a ser de bendición no nada más para ti, sino para tus seres amados que te rodean, porque les puedes dar testimonio. Josué es otro ejemplo. Josué cruzó el río Jordán en seco y pidió piedras del río para no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Dice Josué 4:21 al 23. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Dios, a través de Josué, está recordando a esta gente que tenemos que recordar, porque se nos olvida como humanos lo que Dios ha hecho por nosotros, y el salmista nos dice la importancia de recordar el pasado y traerlo al presente, porque nuestro Dios no cambia, es inmutable. Antes de turbarte en la calumnia o en la dificultad, recuérdate que Dios no cambia. Y así como tuvo la capacidad de ayudarte en el pasado, te puede ayudar en el presente. Eso fue de gran bendición para el salmista, saber que Dios le había ayudado. Y él pone una exageración, tanto le ha fortalecido el saber quién es Dios, que dice en el versículo número 3, aunque acampe un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora él está pensando en el futuro, porque está fortalecido y está pintando un escenario muy complejo, pero sabe que Dios no cambia, que el poder de Dios no se hace menos. Ahora él está tranquilo y sabe que eso le ayudará a enfrentar el futuro, porque las dificultades muy seguramente llegarán. Mira, si Dios es tu luz, fortalécete en medio de la dificultad, trayendo a la memoria la fidelidad de Dios, la cual no cambia. Si Dios es tu luz, piensa en un futuro mejor, aunque las dificultades lleguen, trayendo a la memoria la fidelidad de Dios, la cual no cambia, no cambia. Mira, Azafat, cuando desfalleció, hizo lo mismo. Recordar las maravillas de Dios del pasado. Dice Salmo 77, versículo 10 y 11. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Y sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Recuérdate quién es Dios. Trae al presente el pasado para que te fortalezca y te ayude en el futuro. Mira el versículo número 4. ¿Cuál es el deseo del salmista? ¿Por qué el salmista quería salir adelante de esta situación? Mira lo que nos dice el versículo número 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estamos en medio de una cuarentena con muchas limitaciones. Se podría decir que estamos
arrinconados. ¿Para qué quieres salir tú? ¿Qué harás cuando todo esto termine? ¿Qué habrás aprendido durante este tiempo en el cual Dios nos ha aislado? Aquí vemos que el salmista está arrinconado y lo único que quiere es salir para adorar a Dios. Él quiere estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Y aquí Él abre su corazón ante nosotros. Vemos aquí un corazón agradecido para con Dios. Vemos a alguien que no piensa en sus deleites principales, en sus deleites personales principalmente, sino en lo espiritual. Vemos a alguien que tiene las prioridades bien correctas en las cuales Dios está en primer lugar. Otro salmista pensaba de una manera similar a David y escribe en el Salmo 142:7 lo siguiente. Le dice a Dios lo siguiente: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Qué harás cuando todo esto termine? ¿A qué te dedicarás? ¿Habrás aprendido la lección que Dios quiere darte? ¿Qué es lo que tú pides de Dios? Y aquí cuando él menciona la casa de Jehová se refiere al tabernáculo de reunión. En aquella época David no había construido el templo, él reunió los materiales y su hijo Salomón es quien construyó el templo. Así es de que David menciona a ese tabernáculo de reunión de muchas maneras. Le llama casa, le llama templo, en el versículo 5 le llama morada, en el versículo 6 le llama tabernáculo, que en realidad era un tabernáculo. Él quería estar ahí y quería contemplar la hermosura de Jehová y quería inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? Quería orar a Dios, quería saber más de Él, quería crecer espiritualmente. ¿Sabes? ¿Tú crees que Dios se complacería en contestar esta oración de David? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque esta oración va de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice primera de Juan 5:4, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, si Dios es tu luz, asegúrate que cuando le pides algo, sea conforme a su voluntad. De otra manera, Dios no será quien te lo conceda. Por eso Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Pero el salmista quiere contemplar la hermosura de Dios y seguramente Dios se complacerá en contestar esa oración. ¿Qué harás cuando termine todo esto? ¿A qué te dedicarás? ¿Qué estará en primer lugar? Mira lo que dice el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El salmista sabe que cuando lleguen los tiempos de dificultad, no hay otro mejor lugar que estar con Dios. Estar en la voluntad de Dios. Por eso no te salgas de la voluntad de Dios. Solo ahí hay protección. Versículo número 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dice él, levantará mi cabeza. Da la idea de que él va agachado, va desanimado y que Dios levantará su cabeza, que Dios le restaurará. Y aquí me muestra la figura de que está rodeado por sus enemigos. La situación es compleja, pero no tan compleja para su Dios. Él quiere sacrificar sacrificios de júbilo, quiere cantar, quiere alabar a Dios. Yo pienso que eso le agradaría mucho al Señor si estuviera en nuestros corazones. Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Qué harás cuando todo esto termine? ¿Qué será tu prioridad? Esto ha de haber sido bien difícil para David. A lo mejor tú y yo no lo alcanzamos a ver, pero David era conocido como el dulce cantor, casi por nada. David compuso la gran mayoría
de los salmos, los cuales son cantos. Su música de adoración hacía que los espíritus malos se alejaran, como leemos en 1 Samuel 16:23. Imagínate el deseo de él por alabar a Dios. Podemos ver la razón por la cual David tenía un gran deseo de adorar a Dios. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si Dios es tu luz, seguramente tú vas a querer salir para alabarlo, para reunirte con su pueblo y adorarlo. Ese era el deseo de este dulce cantor. Mira, cuando las dificultades lleguen, antes de actuar, recuerda verdades bíblicas, recuerda quién es Dios, recuerda los atributos de Dios, trae las bendiciones del pasado para que te fortalezcan en el presente y puedas vivir en el futuro. Recuerda, pero recuerda bíblicamente. Aquí vemos que David en su corazón estaba la palabra de Dios. Pero no solo eso, busca fervientemente a Dios. En los versículos del 7 al 12 vemos que David va a buscar fervientemente a Dios. Mira lo que dice. Versículo número 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Él está buscando a Dios. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. ¿Puedes darte cuenta? David está buscando a Dios en oración. Por eso dice el versículo número 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Tú tienes que buscar fervientemente a Dios en oración. David está buscando a Dios y le está pidiendo misericordia. Eso significa recibir un favor que no se merece. ¿Te fijas? David no le está exigiendo a Dios. David no le está tronando los dedos. David no está siendo irreverente. El salmista sabe que como pecador no tiene derecho a nada más que a pedir misericordia. Dios creó al salmista y le pertenece a él. Por eso él es el único que puede decidir si lo ayuda o no lo ayuda. El salmista pide humildemente, reconociendo que él es pecador. Cuando pidas algo a Dios, hazlo con mucha reverencia, recordando que tú y yo no merecemos nada de Dios. De Dios. Dice el versículo número 8, fíjate bien sus palabras. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mi corazón ha dicho de ti. El salmista tiene la palabra de Dios en su corazón. Por eso sale a la mente, trae a la memoria una frase que está por toda la Biblia. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Primera de Crónicas 16, 10 y 11 dice lo siguiente. Gloriaos en su santo nombre, alegraos el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El salmista tiene la palabra de Dios en su corazón, por eso ha venido a su mente y ahora la va a poner por obra.
Llénate de la palabra de Dios para que cuando llegue el momento de la necesidad venga a guiarte y a fortalecerte. A veces escuchamos estudios y no les damos la importancia de vida porque decimos, no es para mí. Llénate de ellos. Tú no sabes cuándo los vas a necesitar. El salmista dice que va a buscar el rostro de Dios y eso se refiere en oración. En oración. Y él no se va a conformar con un no. Por eso le ruega en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí. Al parecer, Dios no había dado una respuesta rápida al salmista. Por eso, él está insistiendo, no te rindas. Busca el rostro de Dios. Aquí vemos en el salmista un tono de desesperación, pero él no se rinde porque las verdades bíblicas le están empujando a orar. No te desesperes. El tiempo de Dios es perfecto, así como sus planes. Él es soberano, Él está en control de cada partícula, molécula y del tiempo. Por eso, Él contestará a su tiempo debido. A su tiempo debido. ¿Te fijas lo que dice el versículo número 9? Nuevamente trae al presente el pasado. Dice, mi ayuda has sido. Recuerda que Dios le ha ayudado en el pasado. Y en el versículo número 10 dice unas palabras muy interesantes. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En la vida de David, David tuvo que alejarse de sus papás porque Saúl lo quería matar y él tuvo que huir. Y obviamente no tenía los medios de comunicación que tenemos nosotros. Probablemente sus padres eran un gran aliento para David. Pero ¿qué nos está diciendo David? Que Dios le puede ofrecer una mejor protección, que Dios puede ser el que le consuele. Nosotros como padres estamos limitados al proteger a nuestros hijos, por eso hay que encomendarlos a Dios, quien los protege donde quiera, porque Él es omnipresente y en todo tiempo, porque Él no cambia. A eso es a lo que está clamando David. Versículo número 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. El salmista quiere que Dios le enseñe cómo comportarse en esta situación. Él está más preocupado por obedecer a Dios que por causarle daño a estos que les están haciendo mal. El salmista no quiere comportarse como el resto del mundo. El salmista quiere agradar a Dios. Por eso está hablando con él. Versículo número 12 dice algo muy, muy importante. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. ¿Qué? No me entregues a la voluntad de mis enemigos. ¿Te fijas lo que está diciendo el salmista? Otra doctrina muy importante, la soberanía de Dios. El salmista reconoce que Dios es soberano, que Dios es quien está a cargo de esa situación, no sus enemigos. Su vida y su destino están en manos del Dios soberano y no en sus enemigos. Si Dios quiere, hubiera acabado con esa situación desde hace mucho tiempo. Dios es quien puede liberarlo de sus enemigos o entregarlo a ellos. Nada pasa por accidente. Nada, ni siquiera un virus. Nuestro Dios soberano está en control, pero Él quiere enseñarle algo a sus hijos, aquellos para los cuales Dios es su luz. El mundo va a ver la situación totalmente diferente. Lo que pasa en tu vida, querido hermano, no es obra del azar. Ve con ojos espirituales y vas a ver más allá que te quiere enseñar Dios. Recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas, nada le cae por sorpresa. ¿Qué te está enseñando Dios? Por eso Dios permitió que aquí se levantaran falsos testigos contra David. Ya vimos que antes de actuar debemos de recordar, debemos de orar, pero también debemos de hacer algo muy importante, debemos de confiar plenamente. Tú y yo debemos de confiar plenamente. Mira los versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Versículo número 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Puedes verlo? Ahora este hombre está confiando plenamente en Dios. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Aquellos que desmayan, aquellos que se rinden, son los que no creen. Y esa es una gran verdad y una gran realidad. Alguien que desmaya, alguien que se rinde, pierde el conocimiento, pierde el suelo, no está consciente de lo que Dios está haciendo en su vida, por eso se rinde, por eso desmaya. Si Dios es tu luz, tú podrás fortalecerte en el Señor, no desmayarás y podrás seguir adelante. Dice, hubiera desmayado si no creyese. Él cree que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él sabe que Dios es bondadoso. Él sabe que Dios es su luz, pero también conoce otro atributo muy importante de Él, que es bondad. Mira lo que dice Mateo 7, del 9 al 11, el Señor Jesucristo nos lo recuerda. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y ya dijimos, conforme a su voluntad. El salmista sabe que verá la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Tierra de los vivientes. Hay quienes dicen que David está pensando en el más allá, porque aquí hay muchos muertos en vida y este mundo es tierra de muertos. Y termina este canto recordándose a él mismo nuevamente: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Qué hermosa manera de terminar un canto. ¿Sabes? Estamos listos, estamos fortalecidos. Hay que esperar en el Señor, pero eso no es fácil. Por eso dice, esfuérzate. Hermano, hay que esforzarse. No es fácil, pero vale la pena. Estamos acostumbrados en este mundo que todo se arregle así. Pero Dios trabaja con sus hijos y los pule y los hace madurar. Y eso toma tiempo y te debes de esforzar. Aun cuando la victoria es segura con el Señor, te tienes que esforzar. ¿Te acuerdas Josué antes de entrar a la tierra prometida lo que le dice el Señor? Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente, Josué, todos los días de tu vida. ¿Y qué hizo Josué? ¿Dormir? ¿Descansar? No. Mira lo que le dice el Señor en Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermano, con Dios no hay atajos. Dios quiere ayudarte a madurar. Las cosas no aparecen por coincidencia. Acuérdate, cuando lleguen esos momentos, esa tribulación, esa ofensa, recuerda, ora y confía. Recuerda, ora y confía. Es mi oración que la meditación del día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes, especialmente en estos tiempos que estamos pasando, que son complicados. Esa es mi oración y ese es mi anhelo.